Buenos días, muchachos. Eh, Les grabo este video para explicarles un poco sobre cómo vamos a realizar las actividades de la última guía. Eh, para esta última guía vamos a trabajar, estamos trabajando unos temas que ya hemos tocado con anterioridad en el año anterior y hace referencia a lo que es conceptos estadísticos de como la moda, la media y la mediana. Son las medidas de tendencia central. Voy a irles explicando con los ejemplos que están aquí a qué hace referencia cada una de ellas. Primero vamos a arrancar con la media aritmética o el promedio. La media aritmética o el promedio, pues, como ustedes ya lo han hecho en muchas ocasiones, es lo que ustedes hacen para sacar sus notas. ¿Qué hacen ustedes para sacar sus notas? Ustedes suman todas las notas que tienen y las dividen entre el número de notas. Es decir, esta fórmula que está aquí, esta fórmula que está aquí, es la que se utiliza para hallar el promedio o la mediana. ¿Qué hace? Sumamos todos los datos y dividimos esos datos entre el número de datos que tenemos. Vamos a ver el ejemplo que está acá abajo. En este ejemplo, ustedes se dan cuenta que tenemos 15 números, ¿cierto? Tenemos el 150, el 300, el 265, el 123, bueno, todos estos números que están aquí, ¿cierto? Tenemos 15 números. ¿Cómo se halla entonces el promedio de esos 15 números, de esos 15 resultados? Pues nosotros lo que hacemos es sumarlos todos, así como se está haciendo acá abajo. Se suman todos ellos, ¿sí? Y el resultado que me dé esa suma se divide entre 15. Esa sería la forma de hallar el promedio. Siempre tenemos que sumar todos los datos y al final dividimos entre el número de datos que hay. En este caso son 15. Bien, a eso a grosso modo el promedio. Si nosotros queremos saber sobre la mediana, que es el siguiente, la mediana nos dice que es el punto central de los datos. O sea, cuando yo ordeno mis datos de menor a mayor, la mediana es siempre el que está en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediana fácilmente la podemos sacar con los datos de variables cuantitativas. Pero pues, ¿cómo ordeno yo una variable cualitativa? Bueno, tendría que darle un valor numérico si ya yo lo quiero hacer. De lo contrario, pues, ¿cómo lo voy a ordenar de mayor a menor? Entonces, básicamente, esta mediana la vamos a utilizar para variables cuantitativas de números. ¿Qué se hace? Se hace de dos maneras. La primera forma, o la primera forma que tenemos de hacerlo es cuando tenemos un número de datos impar. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, si contamos, tenemos 15 números. Aquí tenemos 15 números. En este ejemplo de acá. Aquí en todos estos hay 15 números. ¿Cierto? ¿Qué hacemos entonces? Como se trata de buscar el número del centro, el central, el que me divide los datos por la mitad, yo lo primero que hago es ordenar todos esos datos, como se hace en la tablita que está aquí abajo. ¿Sí? Ordeno todos estos datos, del menor al mayor. ¿Cierto? Veo que el menor es 100, y después empieza el 123, el 150, el 199, hasta llegar al dato 15, es lo que dice aquí, el dato 15 que es el 400, que es el más grande. Entonces, ¿qué pasa con la mediana? Pues antes de explicarle cómo se les voy a decir que, para que me entiendan bien qué quiere decir. La mediana es yo ir buscar el dato del medio. Bueno, pues, puedo quitar
un término de cada lado. Por ejemplo, si quito esto y también uno del otro lado, entonces quito este y este de otro lado, este y este de aquí y este de acá, quito este con este, quito este con este, quito este con este, y así yo tengo cuál es el dato que está en el medio. Si se dan cuenta, en este ejercicio taché 7 datos de cada lado, 7. O sea que si tacho 7 de los datos de cada lado es porque el número que está ahí en el medio es el que está sirviéndome como la mitad, ¿cierto? Pero nosotros no los vamos a hallar así porque a veces tenemos datos mucho más grandes. Tenemos mucha más cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, si tenemos 15 datos, vamos a dividir esa cantidad de datos entre 2 para ver cuál es el número que está en medio. Pero como los datos son impares, a mí me interesa encontrar una posición. Yo no puedo dividir un número impar entre 2 porque no me va a dar un número entero, me va a dar un número decimal. Por ejemplo, si yo divido 15 entre 2 me va a dar 7,5. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no voy a dividir 15 entre 2, sino que le voy a sumar 1 al 15 para que se me convierta en un número par. Si se dan cuenta, eso es lo que pasa aquí. Aquí estoy diciendo que no voy a hallar el X15 entre 2, sino el que le sumo 1 al X15. ¿Por qué? Porque es impar. Entonces ya sería 16 entre 2, así como aparece aquí. Esta es la posición que yo voy a buscar, la 16 entre 2. Ahora, 16 entre 2, ¿cuánto es? Es 8. Entonces, ¿qué hago? Busco la posición 8. ¿Quién es mi posición 8 en los datos ordenados? Aquí está. Mi posición 8 es 234. Por lo tanto, la mediana es 234, que corresponde a la posición 8. Por eso se escribe ahí X sub 8. El 8 viene de la posición y el 232 es el número que está en esa posición. El 234, el cual es mi mediana. Bien, para terminar les explico sobre la moda. La moda, pues es un dato que es común, lo más común que hay siempre. Entonces, en la estadística no cambia. Yo les he dicho muchas veces que la moda hace referencia a lo que más se está repitiendo, así como en nuestro mundo normal. La moda es lo que más se repite, entonces pues yo simplemente cuando tengo una frecuencia de datos, yo miro cuál es el que más se repite. Puede ser que tenga tablas de frecuencia o puede ser que tenga datos aleatorios, datos sin tabular. Por lo menos, si yo tengo esta cantidad de datos, yo tengo que mirar cuál es el número que más se está repitiendo allí. Pues veo que el 10 está 2 veces, el 8 está 2 veces también, el 8 está aquí está 2 veces, el 9 está una vez, 2 veces, 3 veces, o sea que está 3 veces el 9. El 7 solo está una vez y el 6 solo está una vez. El 4 también está una vez. Entonces el número que más se está repitiendo, pues es el 9 porque se repitió 3 veces. Lo podemos encontrar de esa manera o podemos también colocarlo en una tabla de frecuencias o en una tabla ordenada. De cualquiera de esas maneras, siempre vamos a buscar el número que más se repite, que en este caso el ejemplo es el 9, porque se repite 3 veces. Igual en la tabla de frecuencia lo podemos ver. En la tabla de frecuencia vemos que el 4 está una vez, el 6 una vez, 7 una vez, 8 dos veces, el 9 está 3 veces y el 10 está 2 veces. El que más se repite es el 9. Eso es la moda. Bueno, faltaba una cosita con la mediana, me regreso un poquito. Yo les he dicho que había dos formas. Lo que vimos es cuando la mediana se trabajaba con números impares. Pero ¿qué pasa si hay un número par de datos? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo hay 10 datos. Entonces, si yo quisiera hacerlo por tachar y tachar, yo puedo tachar 5 de este lado y 5 de este lado, pero entonces no me quedaría nada en el medio. 5 datos y 5 datos. ¿Qué pasa entonces con la mediana cuando es par? La mediana cuando es par, pues yo hago lo mismo. Busco
el dato que está en la mitad de 10, o sea, 10 entre 2 serían 5, pero no solamente tomo ese, sino que tomo el siguiente, el que está en la mitad más 1. O sea, tomaría el dato 5 y el dato 6. Eso lo hago cuando los números de datos son pares. ¿Qué hago con esos dos números? Pues le saco el promedio. Si se dan cuenta, el dato que está en la posición 5 es el 8 y el dato que está en la posición 6 es el 9. Entonces yo en este ejemplo lo que hago es tomar esos dos datos, 8 más 9, y los divido entre 2. El resultado es 17 entre 2, que es 8,5, y ese sería la mediana en ese caso. Entonces hay una mediana para cuando son números impares y una mediana para cuando son números pares. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Cualquier cosa, pues eh, me hacen saber si tienen alguna duda. Que tengan un bonito día.